Hola a todos, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes a todos y todas. Disculpen que entre tarde de una llamada complicada. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué dicha que están por aquí. Tengo bastante gente, 24. Eh, vamos a ver cómo le fue para empezar, cómo le fue con el ejercicio al final, cómo le fue con la tarea. Profe, el histograma, la verdad es que me encantaría que si lo podemos repasar porque me enredé un poco ahí. Sí, claro, vamos a repasarlo, por supuesto. Profe, yo me acabo de dar cuenta que el ejercicio que metí la vez pasada se metió como un borrador. No, no pasa nada. Mientras el documento esté subido, aunque sean caracteres de borrador, yo lo tomo. Ok, perfecto. Pues, ¿Más alguien tiene algún comentario? Ahorita vemos los histogramas. Profe Julian, digamos si se puede repasar como por encima por lo menos la tarea, o sea, toda, Ujú, sería bueno, porque sí se nos complicó un poco en algunas partes, pero ujú. Claro, sí, era. claro, sí, sí. Claro, Julio, sí. María, lo estoy grabando así, la sesión se está grabando. Bueno, vamos a, vamos a ver lo de la tarea, el histograma en general, y bueno, la tarea en todo tal vez. Permítame. Vamos a irnos acá. No, esto no es, perdón. Ya les proyecto.
Ok. FIFA Statistics. Bueno, voy a proyectarles. Aquí estoy mostrando el Excel que fue objeto de la tarea, ¿verdad? Lo primero que uno, si alguien no está viendo el Excel, me dicen, por favor. Lo primero que uno debe hacer con cualquier set de datos como este que les estoy mostrando es identificar qué tipo de variables, de qué están hablando acá, ¿verdad? Entonces, uno son nombres, los jugadores, la nacionalidad, la posición, bueno, el número, por ejemplo. Este es un clásico caso, ¿verdad? Como esta columna aquí de Club Kit, que es el número de jugador, ¿verdad? O sea, el número en la camisa, que pareciera una variable numérica, en realidad es un ID, ¿verdad? Es como si fuera el nombre de la persona. No es que tenga sentido alguno sacarle un promedio a esta variable, por ejemplo. Aquí tengo algunas variables que están en cuanto a de tiempo, ¿verdad? Aquí es un año en que expira el contrato, otra de cuándo entró, en qué fecha entró al club. Y aquí sí hay algunas variables que son numéricas, como la calificación de ese jugador, la altura, el peso y otras cosas que vienen más adelante, más técnicas, digamos. Entonces, vamos a ver. Decía, tomando este archivo, en la primera, construye un gráfico de barras simples, una sola dimensión, con cualquiera de las variables, ¿verdad? Donde hiciera sentido. Voy a cerrar aquí archivos, permítame, perdón. ¿Con cuál alguien me puede comentar, por favor, qué ejemplo utilizaron aquí o qué variable utilizaron para construir eso? Ese gráfico de barras. Profe, Sí. lo que hicimos los de nuestro grupo fue hacerlo sobre un jugador como para tener una comparación de todos los datos. Sobre un jugador. Como que decís, o sea, para Lionel Messi pusieron barras de cuánto es su calificación, cuánto es su altura y todo eso. Sí, digamos, como así, como para representarlo todo en barras. Ok, nada más toma en cuenta, Daniel, ahí que, de hecho iba a decir eso. Los gráficos de barras, recuerden que así arrancamos la sesión pasada, los gráficos de barras los utilizamos para representar variables cualitativas, ¿verdad? Cualitativas. Y lo que voy a ver, Profe, sí, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Será que pueda poner a grabar la clase, porfa? Sí, está grabando, María. Está grabando la clase. Muchas gracias. Con gusto. Lo que les decía es que lo que yo tengo, voy a abrir esa presentación aquí por si acaso, para retomar ese punto, un segundo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí lo que veo es, para cada una de estas categorías, que esas categorías son características que se pueden cumplir para más de una persona. O sea, ahí va a haber una cantidad de hombres casados o de mujeres casadas. Y lo que veo aquí en este eje es siempre el conteo de cuántas personas cumplen con esa condición. Entonces, si vos decís aquí, yo usé este gráfico para poner para Lionel Messi su calificación y qué tan bueno es pateando con una pierna y con otra, lo que veo aquí son variables o valores que no son conteos, que no son cuentas de cuánta gente tiene eso. Entonces, eso no es un uso correcto de este gráfico. Entonces, si yo... Profe, entonces ahí lo que se hacía era comparar entre todos los jugadores una misma cualidad, digamos. Exacto. Por ejemplo, ¿qué es una variable? Dígame aquí. Antes, por eso decía, lo primero que reviso es qué tipo de variables son estas. Entonces, ¿tiene sentido hacer un gráfico de barras usando el nombre del jugador? ¿Qué opinan? No. No. No, porque ¿cuántos Cristiano Ronaldo hay? Esto no es un spot publicitario. Uno, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a salir si yo uso el nombre aquí para hacer? Va a ser una gráfico de barras con 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que no dice absolutamente nada, ¿verdad? ¿Con qué podría ser? Bueno, podría ser nacionalidad. No sé cuántos jugadores habrá de Portugal. O sea, el punto aquí es que podría ser que haya más de un jugador que sea de Portugal o de la Argentina, o etcétera, ¿verdad? De nuevo, ambas son cualitativas, pero el hecho de que esta sea cualitativa no quiere decir que haga sentido hacer un gráfico de barras con esto. Porque partamos otra vez de esta idea que quiero comunicar. Con un gráfico de barras yo podría querer comunicar que hay algunos clubes que tienen más jugadores en este top 100 que otros. O hay algunas nacionalidades donde hay más concentración en este top 100. Estos son, Profe, sí, dígame. perdón, es que nosotros el que usamos fue el del pie preferido, en que También, solo es izquierda o derecha. totalmente. Entonces veamos a ver, totalmente de acuerdo. Voy, Profe, sí, una consulta. sí. Que si uno tomara el año de vencimiento del contrato, ¿calzaría cualitativo o cuantitativo? Eso es un dato, ese es un dato de tiempo, Alexis, que es ¿se acuerdan que la vez pasada les decía que es como el último tipo de dato que tiene una característica especial? Si quieren, voy a enseñarles acá primero esto. Ahorita te contesto entonces en eso que estás preguntando. Perfecto, gracias. Aquí, por ejemplo, puede ser que a mí se me ocurra, aquí de hecho voy a usar el nombre para contar. Aquí me dice conteo de nombres. Y aquí le puedo decir, ordéneme esto, ¿verdad? Que esto es parte de Excel, que no es exactamente del curso, ¿verdad? Pero aquí ordéneme esto, por favor, por la cantidad aquí, ¿verdad? Entonces me vas a poner primero la que tiene más conteo, entonces aquí va a decir España, Francia, Alemania y así va para abajo, ¿verdad? Aquí hay una Costa Rica para que vean. Entonces, aquí yo podría decir, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser que yo diga, voy a tomar estos primeros, ¿verdad? El top, ¿qué? 10 de países y voy a graficarlo aquí. Voy a pegar eso acá y aquí le digo, hágame un grafiquito de barras de estos. Y aquí me va a mostrar, ¿verdad? Ven que esto es diferente ahora para lo que me decía, no recuerdo qué me estaba diciendo ahora, perdón que no lo recuerde. Que esto es diferente a decir, esto es las medidas críticas de Lionel Messi. Primero, cuánto patea con el pie izquierdo, cuánto patea con el pie derecho, porque lo que estoy viendo aquí son ratings o índices. No estoy viendo cuántas personas cuentan con esta característica. ¿Cuál es la característica? Cualitativa, ser de España, ser español, o ser francés, o ser alemán. Entonces, para esto siempre tengo que usar toda la base de datos para hacer ese análisis, a ver dónde hay donde hace sentido hacer este tipo de comparaciones, ¿verdad? O la otra que es, sí, dígame. Perdón, profe. No, sí, digamos, nosotros hicimos exactamente este mismo, pero ese lo hicimos en el B, porque la B era la que pedía que se hiciera con variables cualitativas. Es que siempre, vamos a ver, utilizando una variable cualitativa de los gráficos circular, ¿verdad? Ah, sí, es que nosotros lo hicimos circular, pero como en esa misma ámbito. También se vale totalmente, Daniel, se vale esa. Lo que les digo es que lo que no se vale es hacer esto, ¿verdad? Mostrar aquí el promedio o el máximo de no sé qué goles o algo así de un jugador en particular. Porque este es necesariamente para representar una variable cualitativa para toda la muestra, no para un jugador en particular. Entonces, digamos, eso sería un uso correcto aquí, o el otro, voy a copiar esta hoja. El otro es que lo comentaron ahora de que no estoy usando aquí la nacionalidad, sino el pie preferido, preferred foot. Entonces aquí también puedo hacer left y right de esos 99 jugadores. Entonces, se vería como algo como esto, supongo, ¿verdad? La gran mayoría son derechos. Entonces, eso también se vale. Esto es una característica cualitativa y tengo un conteo de cuánta gente es de left y cuánto es de right.
Y luego este mismo, ¿verdad? Como estaba diciendo Daniel ahora, nos podría servir también para decir, bueno, no lo voy a representar de esta forma porque aquí me cuesta entender proporcionalmente cuánto es esto y voy a más bien sobre esta característica insertar un gráfico circular. Que aquí decíamos que es el único donde podemos agregarle además la cantidad de personas, ¿verdad? Que hay dentro de ese. Y el título de este sería distribución de jugadores según pie preferido. Ok, entonces eso sería para esta que dice la B. Ahora, de lo que preguntaba ahora, perdón, lo que preguntaba Alexis de el tema de serie de tiempo, yo les decía que ese es otro tipo de variable que yo quisiera ver una evolución en el tiempo. Eso es lo que es particular de las variables que llamamos series de tiempo, series temporales, es que yo quisiera ver cómo se comporta esto en el tiempo. Entonces voy a hacer otra copia acá. Entonces podría ser aquí que yo quisiera ver ahora estos señores, sí, señores, en este caso todos son señores, según el año de expiración del contrato. Entonces aquí yo no voy a ordenar esto por magnitud, como dice en este gráfico, perdón, que puse mayor a menor. No voy a ordenarlo así porque no tiene sentido. Yo quisiera ver en el tiempo cómo evoluciona eso, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, yo lo que haría es copiar esto, así como está, sin ordenarlo. Y acá lo que voy a hacer es insertar un gráfico de líneas, que esa fuerza, la forma en que yo puedo ver que hay una continuidad en el tiempo, no es un año separado del otro, sino que el tiempo es continuo, ¿verdad? Y por eso tiene que ser un gráfico lineal en el que yo veo cómo va avanzando el tema de expiración de contratos y cómo cae hacia el final. La mayoría está entre estos años. Entonces es un tema de forma aquí, Alex. O sea, siempre decimos que las series temporales las vamos a graficar de esta forma porque hay un orden temporal en estas categorías. Yo no podría poner, voy a poner aquí primero 2019, 2020, 2021 y después sigue 2018 porque es el que sigue en orden de magnitud. No, porque no tiene sentido acomodar los años de esa forma. Y además hay una continuidad en el tiempo. Porque si ahí sí me enredé un poco y utilicé este dato, pero... ¿Usaste uno como este? Sí, exactamente, utilicé uno como ese. Sí, eso de hecho es un uso muy común, o sea, es muy común que pase eso. Lo que les quiero dejar aquí claro es que la diferencia entre este y el de barras, para que no les parezca que sea un tema aquí de estética, ¿verdad? O porque ahí los estadísticos se les metió entre ceja y ceja, que se ve más bonito el de líneas. No es un tema de estética, es que tengo que representar gráficamente que no hay separación entre los años. José Ignacio, ibas a decir algo, perdón. No, todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, no, voy a ponerte aquí por el sonido de fondo en mute mientras estás. Bueno, vos te pones en mute ahí, no sé por qué. Sí. Gracias. Bueno, entonces ese es la representación en el tiempo. Y bueno, llegamos al punto que nos preguntaba, creo que María Fernanda, antes de la distribución de frecuencias. Y en esa estoy a la expectativa a ver qué hicieron. Para que sea una distribución de frecuencias, recuerden que tiene que ser a fuerza una variable numérica, ¿verdad? Ojalá casi que continua en la medida de lo posible. No necesariamente tiene que ser continua, pero que se parezca lo más posible a eso. ¿Y por qué eso? Por ejemplo, yo podría decir, me interesaría ver el rating, ¿verdad? Aunque eso no tiene mucha variabilidad, tal vez no hay tantos valores. Voy a buscar alguna que presente un poco más de variabilidad. Por ejemplo, esta aquí, el control del balón, en la columna T. Aquí tengo valores desde 93 hasta 23.
¿verdad? 62. Ven ahí, de todo tipo de calificaciones en cuanto al control del balón, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, como habíamos empezado la clase anterior, era, la pregunta es, ¿cómo hago para, para representar esta variable? Entonces, si yo sigo un principio igual que lo que utilicé para mostrar estas, perdón, entonces aquí tendría para 93 de control del balón tengo 2. Para 95 tengo 1. Para 96 tengo 1. Para 16 tengo 2. Y decíamos que de esa forma se haría un gráfico de barras más o menos de 50 valores, ¿verdad? Lo cual no tiene gracia para efectos de análisis. Entonces, como no queremos eso, lo que nos toca es agrupar los datos en clases, recuerden, ¿verdad? Entonces, me voy a llevar esta columna aquí nada más para que sea más sencillo y lo voy a pegar en otra hoja. Y aquí tengo las 99 observaciones de control del balón. Entonces yo les decía, primero sería interesante ver siempre en esto de distribuciones de frecuencias y tengamos muy presente cómo se hace esto porque hoy se van a divertir otra vez haciendo esto. Entonces, para otra cosa, ¿verdad? No para hacer lo mismo, pero sí vamos a necesitar siempre las distribuciones de frecuencias de toda esta variable, ¿verdad? De la A2 a la A100. Y aquí cuando hago esto de oprimir F4, para los que no lo han visto ahí, lo que hago es fijar el rango, ¿verdad? Digo que siempre me calcule esto entre la A2 a la A100. Quiere decir que cuando yo copie esta fórmula para abajo, no me lo corre, o sea, no se corre el rango de la A3 a la A101, sino que me respeta, que siempre va a ser de la A2 a la A100. Y aquí le voy a decir, ahora calcúleme el mínimo, ¿verdad? Entonces ya me di cuenta que el jugador que tiene menos control de balón tiene 15 y el que tiene más tiene 95. Y entre esos dos valores yo tengo que cubrir, todas las clases, ¿verdad? Entonces voy a decir, aquí ahora voy a poner los límites superiores de clase. Como decimos la vez pasada con el ejemplo de las exportaciones. Entonces aquí voy a decir, la primer límite superior es 20, donde voy a tener los que sean menores a 20, ¿verdad? Y después 30. ¿Cómo hice esto? Porque recuerden que la única regla que tengo que seguir es que la cantidad de clases sea entre 6 y 15. Entonces, si hago de 10 en 10, voy a llegar a cubrir esto con más o menos 9 o 10 clases. Entonces, estoy cumpliendo la regla y además estoy cumpliendo la regla de que todas las clases tienen el mismo ancho. Entonces, voy a llegar aquí hasta 100 y con eso voy a poder cubrir este rango que tenemos aquí entre mínimo y máximo. Entonces, esos son los límites superiores de clase y estos son los valores, digamos, los datos en bruto. Bueno, entonces, cuando ya estamos aquí, vamos a esconder esto. Cuando ya estamos aquí, ahora le puedo decir en datos, herramientas para análisis, data análisis, que me haga un histograma. Para el histograma necesita un rango de entrada, un input range que va a ser toda esta columna A, de la A1 a la A100. Le voy a decir que sí tengo labels, sí tengo etiquetas, o sea, un título de la columna. Y me pide el rango de las clases. Entonces aquí me devuelvo arriba y le indico, estos son los límites superiores de clase que quiero que respete. Y en la salida le voy a pedir que me dé un gráfico, ¿verdad? Como resultado. Recuerden que aquí no le pedimos que haga un Pareto, sino que haga el chart output del gráfico de salida. Con esto configurado, le doy OK y me va a mostrar este grafiquito. María Fernanda, en cualquier momento que sea algo que intentaron hacer que no lograron, me interrumpís, por favor. Sí, señor. Entonces, acá sí tengo un problema, creo. Vamos a ver. No, está bien, aquí me contó todo. Entonces,
esta es la distribución. Aquí decíamos que al ser una distribución de frecuencias, un histograma, yo no debería tener separación entre estas barras. Aquí les decía la vez pasada que una forma de manejar esto es haciendo doble clic sobre cualquiera de las barras y reduciendo este ancho entre las barras a 0. Entonces, de hecho, aquí podría omitir esta última que dice more, porque ya aquí tengo cubierto todo. Perdón. Le corro el rango y me da esto. Y esta es la distribución de frecuencias. Aquí no estoy cambiando nada de los temas de forma, porque lo que interesa es analizarlo ahorita acá. Y vean que entonces aquí lo que tengo es una descripción de que hay algunos pocos jugadores, pero sí una pequeña concentración de jugadores aquí con control de balón bastante bajo, y que la gran mayoría de los jugadores anda cerca de, de 90 de control de balón, entre 80 y 90. ¿Alguna pregunta sobre esto? Me quedó muy claro, profe, muchas gracias. Buenísimo. Los demás les queda claro también aquí con este punto, que este punto es diferente a los puntos A, B y C, ¿verdad? Todo bien, profe. Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿alguien me podría decir un ejemplo que hayan utilizado para el punto E? Y me voy a ir aquí al ejemplo que teníamos acá, con la base de FIFA. ¿Cómo relacionaron dos variables? Profe, nosotros utilizamos la variable de agilidad y del dribbling, regate. Excelente. Ok. Y entonces ahí, ¿y qué estaban pensando que podían ver? Entre más ágil, mejor Pensamos, dribbling. exacto, bueno, sí, exacto, sí, eso, Ok. básicamente. Buenísimo. Excelente. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Lo importante es combinar dos variables cuantitativas a fuerza siempre, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ahora habiendo contado todo eso, vi, bueno, uno de los comentarios, ahí el tema este de que no había que usar los gráficos de barras para poner los valores de una fila de estas, ¿verdad? De uno de estos jugadores, sino siempre para resumir todos los jugadores. Y bueno, en distribución de frecuencias supongo que también pudo haber habido algún nivel de confusión por ahí. ¿Algo más que sientan que no salió tan bien, que quieran comentar? Profe, Sí. nosotros no fue nada de eso, pero lo que nos pasó es que en las instrucciones no decía como que se podían seleccionar ciertos datos como se pueden seleccionar características, pero no sabíamos que se podían seleccionar ciertos datos. Entonces la mayoría de lo que hicimos lo hicimos sobre los 99. Es como el único problema que tuvimos. Lo hicieron sobre, perdón, es que vieras, discúlpame, pero no te entendí Como digamos, ahorita que le dije lo de la nacionalidad, lo hicimos de los 99 en total, digamos, no elegimos un top 10 o algo así. Ah, ya, ok, sí, no, pero no pasa nada, Daniel, eso está perfecto, sí. O sea, no importa si mostraste todos. Sí. O sea, eso que hice yo ahí, te referís a que aquí generosamente me corté, me volé todo el resto que estaba por ahí abajo. Sí. Eso aquí uno podía poner, de hecho no está muy bien eso que dice. De hecho, lo correcto aquí sería poner como otros y resumir todos los otros en ese, ¿verdad? Okay. Eso sería lo correcto. Gracias por la observación, tenés toda la razón. Lo correcto aquí era decir que son la suma de todos estos amigos. Tiene razón, Daniel, sí. Y entonces este gráfico debería llegar hasta acá. Claro, se ve un poco feo, ¿verdad? Porque el otros, por cierto, ¿verdad? El otro siempre debería estar al final. No se ve elegante que en otros esté todos, ¿verdad? O sea, bueno, todos no, pero la mayoría. Profe, Sí, Daniela. una pregunta, para hacer todos los gráficos se ocupan hacer tablas pivot, bueno, tablas dinámicas. Gracias por esa pregunta también.
vean que esta es la forma, y de verdad, o sea, cuando estoy haciendo esto no es porque aquí tengo 15 años de trabajar día y noche con Excel, sino porque las tablas dinámicas me permiten trabajar muy rápido, muy rápido con la información. Yo siempre les pido, por favor, encarecidamente que trabajen con tablas dinámicas, porque ¿qué es la otra opción aquí? Bueno, no sé si ustedes tienen otra que no conozco, pero la otra es que ustedes digan, yo estoy enredado con eso de las tablas dinámicas, yo prefiero meter un filtro acá y decir, ok, vamos uno por uno aquí, vamos a ver cuántos hay de Algeria, uno, listo, apunto, Algeria uno, Argentina, vamos a contar, 7. Y así me voy, ¿verdad? Imagínense ese procedimiento, no sé, ahora me corregís, Daniela, si estás pensando en otra cosa, pero imagínense ese procedimiento comparado con decirle a Excel, hágame usted el resumen, por favor, de una vez, en un segundo o menos, ¿verdad? ¿Y será que puede volver a hacer una rápidamente? Sí, por supuesto. La tabla dinámica, eso es muy importante. La tabla dinámica la voy a hacer, eh, marcando todo, marco todo, ¿verdad? Que por cierto, aquí esto que estoy haciendo, que pareció así como que, mira, esto lo que estoy haciendo es, me coloco en la celda A1, oprimo botón Shift, Control al mismo tiempo, todo esto que estoy diciendo, y marco cursor derecho, ¿verdad? O sea, la flechita derecha. Y con eso me lleva de una vez hasta la última columna. Y sin soltar Control y Shift, hago cursor hacia abajo. Entonces me marca toda la base de datos en 2 pasos. No tengo que irme con el mouse a fijarme que estoy marcando todo, sino que hago esa operación que dura 2 segundos y tengo toda la base de datos marcada. Y luego aquí arriba en insertar, me voy aquí en insertar la primera opción, dice tabla dinámica o pivot table. En esta, nada más tengo que darle aquí cuando me sale esta ventanita de diálogo, OK. Y con esta aquí puedo jugar con todas esas cosas que les comenté. Aquí, Ok. aquí puedo ver todos esos resúmenes que me podría interesar. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda, comentario, compañeros, compañeras? Todo bien, profe. Excelente. Vamos a ver aquí en el chat. Hay 2 comentarios. Ajá. ¿Cómo fue que hizo para sort la información y que le saliera cuánto sabía de cada uno? Bueno, el cuánto, voy a hacer el proceso aquí otra vez, Pablo, en esta, para tal vez un poco más despacio. Aquí voy a poner otra vez lo de la nacionalidad para hacer eso mismo. Aquí coloco nacionalidad en las filas. O sea, aquí en filas pones lo que querés ver literalmente a nivel de las filas aquí. Aquí él lo ordena, Excel lo ordena por default alfabéticamente, ¿verdad? De la A a la Z. Ahora, lo que queremos ver es cuántos jugadores hay en cada una de esas nacionalidades. Ese era el objetivo de esta tablita. Entonces yo puedo tomar este campo que dice nombre, por ejemplo, porque lo que quiero es que me cuente cuántos nombres, o sea, cuántos jugadores hay en cada una de estos países. Entonces voy a colocar el nombre en values y aquí me va a aparecer que Algeria tiene 1, Argentina tiene 7 y así sucesivamente. Y, o sea, esta es la información que tenés a nivel de fila. Aquí ya no hay 99 filas, sino que hay tantas filas como hay países en esta base de datos. Entonces vamos a ver cuántos son. Aquí te cuenta y te dice aquí abajo en el Excel, cuando marcas todas esas filas, 29 países representados. Entonces, ahora la pregunta de Pablo era, ¿cómo hicimos para ordenar esto? Aquí le decimos clic derecho sobre el primer campo aquí donde dice Algeria, clic derecho, me voy aquí a ordenar, sort, me voy a las opciones, ¿verdad? Para ordenar. Y en esta le doy descendente, ¿verdad? O sea, que vaya del más alto al más bajo, utilizando no la nacionalidad, porque me va a hacer lo mismo que ya hizo alfabéticamente, sino la cuenta del nombre, que es el campo que estamos usando para contar cuántos jugadores hay. Y cuando hago eso, le doy OK, automáticamente me va a mostrar del país que tiene más jugadores hasta el que tiene menos, que bueno, en este caso es compartido el último lugar con muchos. Aquí hay 16 países que solo tienen un jugador representado dentro de esos 99.
¿Esa explicación está bien ahí, Pablo? Bueno, si no, ahí me decís ahora después otra vez. Esa pregunta creo que fue la que hizo Daniela hace un ratito, hace unos minutos. Es muy importante, compañeros. Por supuesto es opcional usar tablas dinámicas, pero esto es más o menos como decir, voy a hacer una mala analogía, pero para que quede bien claro, esto es más o menos como que yo voy a llegar a una finca, me dicen que hay que hacer una zanja, ¿verdad? Hay que hacer un hueco, y la diferencia es más o menos que me dan pico y pala a decir, vean ver cómo se la juega con las manos, ¿verdad? No trabajar con tablas dinámicas es trabajar con las manos. Hacer el hueco ese de 3 metros de profundidad con las manos. ¿Se puede hacer? Sí, sí, claro, se puede hacer si no tiene nada más que hacer en los próximos 15 días. Si lo hace con el pico y pala, tiene alguna expectativa tal vez que lo vaya a terminar hoy. Más o menos en esa línea va el no trabajar con tablas dinámicas. Yo sé que eso requiere algún nivel de acostumbrarse uno, pero por favor háganlo ayer. Eso. Si no, les va a llevar mucho tiempo hacer los ejercicios. Ok, recuerden, me voy a seguir cayendo mal. Recuerden que les decía en la primera sesión, sí o sí hay que saber jugársela con estas cosas en Excel. Si no, va a ser más doloroso innecesariamente. Bueno, preguntas, comentarios hasta acá, que era el tema de la vez pasada y de la tarea. Profe, una pregunta rápida. Usted la semana pasada dijo algo de que los cursos no estaban gratis. No Sí, sabe nada de eso. cierto nivel a partir de cierto nivel, María Fernanda, ya no eran gratis, según lo que me estaban Ok, ok. comentando. El nivel básico sí, y lamentablemente tablas dinámicas no está incluido en ese nivel básico. Aparentemente ya a partir de ahí ya cobraban. Pero les iba a decir que no sé si todos tienen conocimiento de esta plataforma de Coursera, de que tiene cursos, la mayoría también gratis. Uno de los muchachos que trabaja con nosotros había llevado curso ahí en Coursera, y ese sí era gratuita hasta inclusive esto de tablas dinámicas. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Bueno, igual voy a tratar de estar haciendo este tipo de ejemplos aquí, igual que igual están quedando grabadas en las sesiones, para que ustedes también puedan seguirlo, que no sea así tan abstracto esto. Ok, bueno, entonces empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy, voy a cerrar esta la vez pasada. El tema de hoy es medidas de posición. Entonces, antes de arrancar con esto, decirles lo siguiente. La primera parte de estadística descriptiva tenía que ver con las variables cualitativas. Como ahora les comenté de nuevo, los gráficos de barras, los pasteles y todas esas primeras técnicas a nivel gráfico y de cuadros que vimos se refieren a las variables cualitativas. En las variables cuantitativas, que fue lo que seguimos viendo después de hablar del histograma o la distribución de frecuencias, tienen otras particularidades, ¿verdad? O sea, tienen alguna complejidad en cuanto a la descripción, que es la que vamos a seguir hablando a partir de hoy. Siempre que, por favor, tomemos eso en cuenta, siempre que vamos a trabajar con variables cuantitativas, ejemplo, el rating, o lo que usamos ahora, el control del balón, lo que nos interesa son 3 características de esa distribución. Y cuando digo distribución, me refiero a esto de acá. Vamos a ir aquí. ¿Dónde está el histograma? Acá, distribución, me refiero a esto. Y voy a ponerle el título ahora nada más para poder seguir hablando de esto. Esta es la distribución de jugadores según su control de balón.
¿verdad? Entonces, y aquí abajo, por cierto, voy a cambiarle eso para ser un poquito más ordenado con eso. En el Chart Design, vamos a cambiarle, esto no es 20, sino que es el control del balón. Perdón. Balón. Y aquí arriba voy a tener vamos a seguir hablando el mismo idioma, frecuencia, ¿verdad? Frecuencia con la que aparece ese control de balón. Por eso habíamos concluido esta serie, esta leyenda no necesaria, solo estamos viendo una variable. Entonces, la distribución esta tiene 3 características, les decía. La primera es, voy a colocarlo por aquí en grandecito, es la forma de la distribución. Esa es la primera. La 2 es la posición de la distribución. Posición de la distribución. ¿A qué se refiere ahorita voy a referir acá, bueno, mejor. Y 3, la tercera cosa que me interesa es la dispersión alrededor de la media. Entonces, la primera, la forma de la distribución tiene que ver con que si es simétrica o si es asimétrica. Simétrica es que hay un valor central y alrededor de ese valor central hay tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Una campanita muy... voy a adelantarme aquí un segundo, como por ejemplo esta que estamos viendo acá. Y asimétrica sería como es este caso, ¿verdad? Que la mayoría está en los valores altos y hay algunos pocos en los valores bajos. Y también podría ser asimétrica hacia el otro lado, que haya muchos valores bajos y algunos pocos valores altos. Otra cosa que nos interesa identificar en esto de la forma de la distribución es si hay valores extremos. Y esto es un punto muy importante que por favor considérenlo para el ejercicio que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos la gran mayoría de la gente cerca de estos valores de 90 que decíamos. Sin embargo, hay algún grupo que está aquí abajo que tiene control de balón muy bajo. Estos son los que llamamos que son valores extremos. Están muy lejos del resto del grupo. Son comportamientos bastante raros, ¿verdad? De hecho, cuando uno ve esos datos, voy a irme aquí y voy a tratar de identificar, por ejemplo, en alguno de estos aquí que tiene control de balón, por ejemplo, un 23. ¿Qué es este jugador? ¿Verdad? ¿Qué hace este jugador? Control del balón. Es, no sé, para todos los que siguen fútbol, ¿verdad? Es Courtois, aquí en este caso. Ah, mira, es que esos son control de balón, deben ser los que son porteros, ¿verdad? Esa posición es goalkeeper. Entonces, así me hago una idea, ¿verdad? Más allá de hacer aquí un simposio sobre el fútbol, que además yo no sería la persona indicada, eso sería una forma de identificar o explicar por qué aquí hay unos valores extremos que son muy diferentes al resto del grupo. Y ahora vamos a hablar por qué afectan esos valores extremos. El siguiente, ¿alguna pregunta sobre este tema, la forma de la distribución, sobre identificar si son simétricos, asimétricos, ¿no? O si tienen valores extremos? Ok, entonces por el momento conceptualmente bien. Ahora vamos a ver cuándo se aplique. La segunda característica de una variable cuantitativa, como esta, control del balón, es la posición de la distribución. O sea, ¿dónde está ubicada la mayoría de los valores? ¿Qué sería un valor representativo, digamos, si quieren, de esa variable? Si yo tuviera que decir, aquí este grupo está representado por un control de balón de ¿cuánto? De 90, de 80, o sea, ¿cuál es ese valor representativo? Para eso busco medidas de posición. Y eso se referirá a la posición de la distribución. Y la tercera, ¿verdad? Después de decir si es simétrica o asimétrica, después de decir dónde está ubicado el centro, dónde está la masa de esa distribución,
La tercera es ese valor que me dijeron que es el valor representativo, ¿qué tan representativo es realmente? O sea, ¿qué tan cerca están todos los valores alrededor de ese valor? La mayoría se parecen a ese valor, o sea, cuando decimos que, por ejemplo, voy a adelantarme, el promedio es 83, la gran mayoría de los jugadores están muy cerca de ese 83, o ese 83 es un promedio de un montón de jugadores que tienen 96 y otros que tienen 72. ¿Qué tanto se parece cada uno de los valores que tenemos en nuestra base de datos de 99 observaciones en este caso a ese valor central? Esa es la pregunta en ese tercer aspecto que es la dispersión alrededor de la media. Estas son las tres cosas y esto es más o menos como, ¿verdad? Como catecismo en ese sentido, ¿verdad? Perdón la mala comparación, pero es así. Yo tengo que estar absolutamente claro que cuando hablo de variables cuantitativas, voy a querer identificar la forma de la distribución, la posición de la distribución y qué tanto se parecen todos los valores a esa posición. Entonces, la vez pasada vimos cómo se hace, hoy lo repasamos un poco, cómo se hace técnicamente para poder analizar la forma de la distribución, que es haciendo un histograma, como esto. Hoy vamos a hablar de cómo logramos identificar la posición de la distribución y vamos a hacer mucho énfasis en cómo se afecta esa posición por los valores extremos. Y la próxima sesión, la cuarta, vamos a hablar de cómo caracterizamos la dispersión alrededor de la media. Entonces, bueno, ustedes me van interrumpiendo, ¿verdad? Si algo de esto que estoy contando no les hace mucho sentido o estoy hablando en un idioma desconocido. Profe, Sí, perdón la pregunta, por es favor. cuantitativa, ¿verdad? Esas tres características. Es siempre sobre una variable cuantitativa. O sea, si querés aquí, estamos como en el mundo de la estadística descriptiva sobre variables cuantitativas, exactamente. Ok. Ya lo Gracias. cualitativo ya pasó, que era lo que vimos la vez pasada. O sea, a nivel de cubrir la materia, por supuesto. Siempre ustedes lo pueden volver a sacar, por supuesto. Bueno, entonces, así estamos. Entonces, vamos a empezar a hablar de la posición de la distribución. Entonces, vamos a ir a la presentación, que de hecho ustedes ya la tienen ahí en el aula virtual. La primera medida, creo que la vez pasada, de hecho, alguna de ustedes me estaba comentando de algo que recordaba muy bien de colegio. Y la primera medida más intuitiva, si quieren, como la más razonable de pensar, es la moda. La moda, como le indica la palabra, digamos, el sentido en latín, es que ese es el valor que más aparece, que más se ve, más se repite. Y las puedo usar, la ventaja es que se lo puedo usar tanto variables cualitativas como cuantitativas, ¿verdad? ¿Qué podría ser la moda, por ejemplo? ¿Qué vimos nosotros ahora de este set de datos de FIFA? ¿Cuál vimos que era la moda de la nacionalidad? Compañeros, compañeras. Europeos. España, bueno. Las dos respuestas España. correctas, sí, sí, sí. Está Europeos, bien. es cierto, sí. Más específicamente España, correcto. Es más útil con cualitativas. ¿Por qué es más útil con cualitativas? Porque por lo mismo que decíamos que no tiene sentido hacer un gráfico de barras con variables cuantitativas, ¿verdad? Porque no necesariamente nos referimos a un valor específico. Y ese valor específico, cuando es una variable cuantitativa, como el control del balón, es más difícil que realmente haya una repetición alta en un valor puntual. Sí podría hablar de una clase modal, ¿verdad? Una clase en la que hay más valores, por ejemplo, entre 80 y 90 en el histograma que estamos utilizando. Pero, o sea, de la manera más pura, la moda se refiere a ese valor específico que más se repite. Y eso es más fácil observarlo en variables cualitativas que en cuantitativas. Una característica importante de la moda es que es insensible a valores extremos. Y aquí, ¿quién se atreve a interpretar esa frase así medio esotérica ahí? Que no se encuentra nunca ni en el máximo ni en el mínimo. Eso es correcto también, sí, pero también quiere decir, gracias ahí por el comentario, también quiere decir que, por ejemplo, si yo dijera la moda resulta ser 82, ¿verdad? En el control del balón.
El hecho que ahora aparezca otro jugador más chapa para manejar el balón que Courtois, ¿le afecta algo a la moda de 82, que son 6 o 7 casos? Profe, ¿cómo fue de nuevo esa pregunta? O sea, supongamos que yo voy a calcular la moda en la variable control del balón, ¿verdad? A ver cuál es el valor más repetido de control del balón. Y me sale que es 82, que hay 6 jugadores que tienen un control de balón de 82. Y ahora les voy a decir, voy a cambiar los datos y voy a decir, perdón, disculpen, me equivoqué con el valor de Courtois. Courtois en realidad no tiene ese jugador, ¿verdad? Ese portero que les enseñé ahora en la base de datos. Ese carajo no tiene un 23, en realidad tiene un 18. ¿Eso cambia algo? Ustedes dirían, ah, no, espérate entonces tengo que volver a calcular la moda. O dirían, no me preocupa, tranquilo, lo que dije del 82 sigue siendo correcto. Sí, porque sigue siendo el dato que más se repite. Exactamente. A eso se refiere esto que estoy diciendo, es insensible a valores extremos. O sea, cámbienle los extremos, métanle datos que no se parecen nada a esa moda, la moda seguirá siendo la moda. Y otra cosa interesante, sigo diciendo, ¿verdad? Ustedes me interrumpen en cualquier momento que no se entienda lo que estoy comentando. Otra cosa útil, interesante del uso de la moda es que me permite ver casos, ¿verdad?, en los que no necesariamente es solo una moda, ¿verdad? Podría ser que sea bimodal, como esto que se está mostrando acá, o multimodal, haya varios puntos altos en esa distribución. Aquí es importante que este último punto que estoy comentando no necesariamente implica que todos tienen que tener exactamente la misma frecuencia, sino que vean que lo que se insinúa aquí, ¿verdad? Uno diría la moda, pues la moda es este valor, ¿verdad? Porque este es más alto que este pico. Pero más allá de eso es que en realidad son, digamos, el resto de los valores son muy bajos y estos dos se distinguen aquí. En este caso hablaríamos de una distribución bimodal, aunque no sean ambos picos exactamente con la misma frecuencia. Y el multimodal es el mismo sentido, ¿verdad? Entonces me permite un poco hablar un poco más allá de cómo es esa distribución, cómo es la forma de la distribución también, ¿verdad? Si es bimodal, multimodal, unimodal. Me permite poder explicarle un poco más a mi público, a las personas que vayan a leer lo que estoy contando descriptivamente, entender mejor cómo es esa distribución. Bueno, esa es la moda. ¿Preguntas con la moda? ¿Comentarios? Todo bien. Muy bien. Sí, dígame. ¿Me puede volver a explicar eso de la distribución de datos? ¿Puede ser? ¿A cuál aspecto te referís? El último punto que dice, una distribución de datos puede ser uni, bi o multimodal. Sí, claro, María, sí. Supongamos que yo hago la distribución de frecuencia o el histograma del control del balón, ¿verdad? Y me sale que hay solamente un valor que tiene la mayor acumulación, ¿verdad?, de los jugadores. Entonces puede ser, por ejemplo, en este caso que yo les decía, puede ser, por ejemplo, que a mí me da que el 82 es el que tiene más observaciones. Podría ser que sea bimodal, ¿verdad? Que tenga uno que sea el 82, tiene un pico muy alto, pero también el 75. Entonces yo diría que es bimodal, que tiene picos altos en esos dos valores. Y esa misma lógica la podrías utilizar para decir que algo es multimodal también. Eso es, María, básicamente para poder explicarle a la persona cuando yo te doy un promedio, por ejemplo, ¿verdad? Aquí decíamos, ¿qué pasa si yo en una distribución como estas calculo un promedio? Pues va a caer aquí más o menos en el centro de esto, ¿verdad? Pero ese valor va a ser muy poco representativo de ninguno de estos picos. Entonces, cuando tengo una distribución que es multimodal, en realidad interesa saber qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa adentro de cada uno de estos picos? ¿Será que todo esto es una misma población o son jugadores de diferente tipo? Ah, es que mira, yo debería ver esta distribución
por posición, o al menos distinguiendo entre porteros y el resto de los jugadores. Para ese tipo de descripciones o de conclusiones es útil hablar de este carácter multimodal, bimodal o unimodal. ¿Me expliqué, María? Sí, señor, más bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, esa es la primera medida de posición, ¿verdad? Estamos hablando de dónde está ubicado el centro o la mayoría de los datos, la moda. El siguiente concepto, la siguiente medida de posición es la que llamamos mediana. Seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado. Y es también un concepto bastante intuitivo. Aquí es el valor que divide la muestra ordenada. No está gratis subrayado esto, ¿verdad? De mayor a menor en dos partes iguales. La mitad con los valores más altos y la otra mitad con los valores más bajos. Entonces, hagamos eso un segundo aquí. Voy a interrumpir aquí la presentación. Me voy a ir aquí a mi archivito de FIFA Statistics. Y vamos a trabajar con estas 99 observaciones, es decir, estos 99 jugadores. ¿Estos valores están ordenados aquí? No. Perfecto, no están ordenados. Entonces, yo podría aquí decirle, ¿verdad? Vamos a ser consecuentes con lo que les decía. Hagamos eso con tablas dinámicas. Voy a copiar esta. Voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí en una hoja nueva otra vez. Y voy a sacar la nacionalidad y aquí voy a poner el nombre. El nombre, que aquí esto, bueno, esto es para los que conocen aquí, ¿verdad? Esto es lo que lo lee del archivo original, los tildes y todo eso lo hace un enredo, ¿verdad? Y lo hace con puntos. Lo convierte mal, este es Ilkay Gundogan. Este señor que apareció aquí de primero, no es necesariamente que quiero primero, sino que aquí voy a querer poner, no ya el nombre, sino el control del balón. Entonces aquí voy a buscar donde teníamos el control del balón. Ball control. Aquí lo vamos a poner. Aquí me va a indicar entonces cuál es el control del balón de cada uno de estos jugadores. Todavía no los tengo ordenados aquí ahora. No, tampoco. Tampoco, entonces hacemos lo del sort, ¿verdad? Aquí de nuevo, como les explicaba ahora antes, aquí digo, ordéneme por la variable ball control, entonces va a ir, ¿verdad? Como era de esperar estos señores arriba. Hasta el jugador con menos ball control, que esperemos que sea uno de los tantos porteros que están acá. Ahí apareció, ¿verdad? Ahí está Don Keylor, que era nuestro representante en esa base de datos. Llegando hasta este 95. Entonces, ¿dónde ubico la mediana? Aquí. La mediana dice que es el valor central de los datos ordenados. Ahora sí están ordenados de mayor a menor. Entonces, aquí hay 99 jugadores. ¿Cuánto es el medio de esos 99 jugadores? Y voy a poner aquí una columna. No es 49. Vamos a ver, voy a colocar aquí, gracias, vamos a ver, aquí tengo los 99, ¿verdad? Entonces nos decían ahora 49, me voy a ir acá. Por debajo del 49, ¿cuántos jugadores hay? O más bien por arriba, si quieren, ¿cuántos jugadores hay? Una pregunta muy elemental. ¿Cuántos hay aquí abajo de este? ¿Cuántos, perdón, aquí hacia arriba, cuántos hay? Deberían de haber 50. Aquí, No, digamos, mentira. si hay 48, ¿verdad? ¿Estamos de 48, acuerdo? sí. Y arriba de este, ¿cuántos hay? Ah, no, mentira, 50, sí, es 50. 49. De aquí hacia adelante hay 49, dicen. Sí. Vamos a ver, vamos a contar aquí, vean lo que cuenta, 50, ¿verdad? Entonces hay 50 entre 50 y 99. Recuerden que está incluyendo el 50, ¿verdad? No es haciendo 99 menos 50. Entonces, incluyendo el número 50, de 50 a 99, hay 50 jugadores. Y por debajo del 49 hay 48. De 1 al 48.
Entonces, este valor no es el que divide esa población en dos partes iguales, sino que sería el 50 el que divide eso, ¿verdad? Profe, El 50. Ajá. entonces en este caso el 49 no se contaría, digamos, el El- lugar 49. Exacto, ¿O sí? ese exactamente, el que no, lo que no se cuenta es esta fila. Aquí nada más decimos, por debajo de ese hay 49 y por arriba de ese hay 49. La que se selecciona como mediana se omite, digamos. Exactamente. Ah, Entonces, ok, perfecto. y la mediana, ¿cuánto es el valor de la mediana? Por favor, apuntemos eso bien, porque a veces me hacen ahí algo que de verdad me da lástima ahí, es que dicen que la mediana es 50. No, es el valor número 50, pero el valor 85. es 85, exactamente. Porque si no, la mediana para el control de balón, rating y cualquier otra variable siempre sería 50, ¿correcto? Entonces, Sí, correcto. siempre, la mediana siempre tiene que referirse a la variable que estoy analizando. Este 50 es la posición, no el valor de la mediana. ¿Ok? Entonces, así vamos a encontrar la mediana. Una ¿Qué pasa? pregunta, Sí, dígame, compañeras. Vamos a ver. Me está hablando aquí Daniel. Sí, Daniela. sí, perdón. ¿Y si fuera par, se saca un promedio de los dos que están en el centro? Excelente, muy bien. Ya te adelantaste eso. Si tuviéramos un conjunto de valores de cantidad par, como dice Daniela, por ejemplo, digamos, si yo tuviera que sacar aquí, digamos que entre esos dos filas juntas hacen que arriba haya la misma cantidad que abajo, entonces la mediana sería el promedio de estos dos valores. Promedio, entiéndase, sumo estos dos y lo divido entre dos. Y eso es exactamente lo que estamos contando en este esquemita. Muestra par y muestra impar. Pero no voy a leer esto porque eso puede más bien confundir, sino que la forma de hacerlo es como lo acabamos de ver en el Excel. Una característica súper importante, que de hecho es como la principal justificación de por qué es útil trabajar con la mediana, en algunos casos, es porque es insensible a valores extremos. De nuevo, vean que aquí dijimos, ¿verdad? En este caso que la mediana es 85. De nuevo, si me voy acá y digo que don Keylor Navas aquí lo tenía mal registrado y que este valor ya no es 19, es 16, ¿cambia eso la mediana? No. No, no cambia la mediana. Sigue siendo 85. Porque eso se refiere solamente a la posición dentro de la distribución y es este valor número 50. Lo que Ya pasa, viéndolo así, tiene más sentido eso. bueno, excelente. Y entonces esa es la mediana. Y la ventaja es al mismo tiempo su desventaja, ¿verdad? Porque en realidad al final uno diría, ¿verdad? Si ustedes se imaginan esto, ¿verdad? La mediana es como si estuvieran hablando de un edificio, algún tipo de estructura que pase lo que pase alrededor, se inunde, tiemble, lo que sea, se queda exactamente parada en la misma posición, ¿verdad? Sin embargo, ustedes podrían decir, sí, pero es que yo quisiera más bien alguna estructura que se acomode a los cambios del entorno, que sea inteligente, entre comillas, que sea sensible. Eso no lo hace la mediana, ¿verdad? Su ventaja es al mismo tiempo su desventaja. Y entonces para eso tenemos la siguiente, que esta es una vieja conocida de todos ustedes, aunque tal vez no la llamaban así, que es la media aritmética, también conocida como promedio o promedio simple. La media aritmética la utilizamos con variables cuantitativas nada más, ¿verdad? Igual que la mediana. No puedo sacar un promedio de sapricistas y liguistas, ¿verdad? No puedo decir que en promedio es sapricista. Y esta tiene la ventaja, o sea, es como la contraparte de la mediana, ¿verdad? Porque esta es sensible a valores extremos, su ventaja y su desventaja, ¿verdad? O sea, vean que aquí
la definición de esta, que por cierto la denotamos con X barra, esta barrita que está arriba de la X, es como la nomenclatura o el símbolo que utilizamos en estadística para referirnos a la media aritmética, y aquí empiezo a molestarles un poquito con la notación matemática para todos los que no han tenido el gusto de trabajar con esto, es la sumatoria, este signo, ¿verdad? Es la sumatoria de i igual 1, o sea, desde el primer elemento, x1, hasta xn. O sea, quiere decir, aquí me está dando la instrucción, sume cada uno de los valores que usted tiene ahí, en este caso de los 99 jugadores, y divídelo entre 99. La suma de todos los valores entre la cantidad de valores. Esa es la media aritmética. Entonces, si aquí vengo a mi basecita de datos, aquí podría decir la media aritmética sería la suma de todo el mundo aquí, ¿verdad? De esos 99 jugadores, marco todos, divido entre 99. Entonces el promedio es 75,6. Pregunta, compañeros, compañeras, ahora de la misma preguntita. Me equivoqué con Don Keylor Navas, no era 19, la calificación es 16. ¿Eso cambia algo la media aritmética ahora? Sí, porque no es de Sí, profe. posición, sino es un valor. Exacto, porque este sí toma en cuenta todos los valores. Cualquiera que le haga algo, cambia el promedio. Cambia la media aritmética. Perfecto. Ok, entonces, pues así de sencillo es este. ¿Qué pasa aquí? Vean, comparen. Me voy a llevar este valor que calculé acá. Me lo voy a llevar aquí arriba, donde tengo la mediana, Santísima Trinidad, perdón. Lo voy a llevar aquí a esta fila para que comparemos. La media es 75,6, ¿verdad? De control del balón, y la mediana es 85. ¿Con cuál de esos dos valores se sienten ustedes más cómodos y cómodas? No entiendo la pregunta, profe. Si yo les dijera, ustedes tienen que escoger una medida de posición, alguna de estas, con la que ustedes digan, esa es más representativa de este grupo de jugadores. Yo ¿Prefieren diría usar que la el mediana 80 o ajá, perdón? yo diría que el 85 por ser número entero, por decirlo así, número cerrado sin coma. Ok, sí, pero hablemos Sí, más. Me voy a ir profe, que aquí. si es la media aritmética. Veamos nada más un segundo, otra vez. Me voy a volver acá. Esta es la distribución de los jugadores, ¿verdad? Hablábamos de que hay una concentración aquí arriba y que tengo algunos valores extremos aquí abajo. Y voy a hacer esto, perdón que los haya interrumpido. Voy a meter aquí unas rayitas para identificar dónde están los valores de los que estamos hablando. La media aritmética hasta acá. Voy a ponerlo aquí lo más visible posible, ¿verdad? Esa es la media aritmética. Y, perdón, ¿verdad? Seguramente está torcido, pero bueno. Y la mediana está aquí. ¿Cuál de esos dos valores les parece que es más representativo? Y no tiene tanto que ver con que si es entero o si es con decimales. ¿Cuál de esos dos valores dirían ustedes que es más parecido a la mayoría de los jugadores? Perdón, y de hecho esto está mal, perdón. El 85 está aquí y el 75 está acá. ¿Cuál de esos dos valores pareciera ser más reflejo de la mayoría de los jugadores? La media aritmética. 5. Es mejor, si quieren, dígame el valor derecho o izquierdo. Porque El izquierdo. el izquierdo es más representativo de todos. No, el derecho. El derecho, el derecho. Ah, no, el derecho, sí, es el 90. La Ajá. mediana. Este es el que tiene 85, que es la mediana, y este es 75, que es la media aritmética. Sí, el de 85. En la mediana. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué este se corrió hacia abajo? ¿Qué le pasó? Y que creo que la mediana toma en cuenta los valores extremos, entonces se baja un poco.
O sea que este, digamos, si quieren, este que debió haber sido parecido a este, el de la derecha, se vio como jalada hacia abajo por estos valores que están acá. Sí, Por los valores exacto. extremos, ¿verdad? Porque recuerden que decíamos es sensible a valores extremos. Y entonces, ahora que lo vemos acá, decíamos, pues, es que este valor en realidad no es representativo ni de estos ni de estos, que es la mayoría. Entonces, por eso decimos que en el caso de que haya valores extremos, como en este caso, es preferible usar la mediana que usar la media aritmética. Eso que acabo de decir es así como fundamental para el uso de medidas de posición. Porque ustedes podrían decir, pues uso siempre mediana. No, en realidad la mediana solo se justifica si tengo evidencia de valores extremos. Si no, debería utilizar la media aritmética con variables cuantitativas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Nos faltan nada más 2 filminitas acá. Profe, vieras que no me quedó tan claro, perdón. Ok, ¿Me puede explicar una vez más? claro, por supuesto. Aquí yo tengo la variable control del balón que decíamos que a nivel de este, digamos, de este primer objetivo, que es entender la forma de la distribución, habíamos identificado que es un poco asimétrica. La mayoría de los jugadores tienen valores altos de control del balón, entre 80 y 90. Hay pocos valores hacia la izquierda acá. Y lo otro que dijimos es que así claramente hay valores extremos, que ya logramos explicar también y dijimos que la mayoría de estos que son bien chapas para manejar el balón son porteros, ¿verdad? Okay. Entonces aquí hicimos una descripción, estoy contando nada más lo que estoy viendo acá, no estoy calculando nada especial, ¿verdad? Y después de eso dijimos, ok, pero también el segundo objetivo aquí nos dijeron, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Cajoneramente, siempre el segundo tema que tengo que atender es dónde está posicionado, dónde está el valor que representa, ese único valor que representa lo mejor posible a todos esos jugadores que tengo en esta distribución. Entonces, mi cajita de herramienta para este segundo punto es, puedo utilizar la moda, la mediana o la media aritmética. Entonces, calculamos la segunda y la tercera, la mediana y la media aritmética. Entonces, la mediana dijimos que nos dio 85. ¿verdad? Y cuando dijimos que eso está en esta, perdón, está en, ¿a dónde lo tengo ahora? Perdón, me perdí. Hasta aquí. Bueno, digo yo que estaba aquí. Ya me perdí. Perdón. Sí. En dijimos la mediana ordenando los datos, ¿verdad? Como hicimos ahí, está aquí en el 85 y luego calculamos la media aritmética como la suma de todos dividiéndolo entre 99. Entonces, uno para hacerse una idea, uno puede decir, pues yo siempre puedo utilizar cualquiera, ¿verdad? Porque aquí mi profesor me contó que están esas tres cosas, ¿verdad? Yo lo que les decía es, esto lo tengo que ver siempre en contexto. Contexto quiere decir, voy a irme a la distribución y voy a colocar los valores aquí con estas rayitas rojas que corresponden a cada una. Dijimos, este que está acá es la media aritmética y esta rayita representa la mediana. Profe, pero ¿por qué en 80 y 90 si era 75 y... Es que esto se lee como que, digamos, estos son los valores que están entre 20 y 30, 30 y 40. Ah, ok, sí, sí. De hecho, debería cambiarlo aquí la etiqueta y perdonen para no gastar más tiempo aquí en eso. Sí, no, tranqui. Entonces, acá están esos valores y al colocar aquí la mediana, vemos en realidad la mediana sí se parece bastante más a esa masa la distribución. La media aritmética que perfectamente debería caer aquí, se vio afectada porque hay valores extremos aquí abajo. ¿Me explico con eso? Se ve que cuando uno suma todo esto, ¿verdad? Cuando hace esta operación y sumo todo, yo estoy sumando todos estos valorcitos pequeños, que son muy diferentes a la mayoría de los jugadores. Y sí se ve afectada porque es sensible a los valores extremos. Exacto, a eso se refiere esa sensibilidad. Ustedes podrían decir, pues eso me interesa ver, ok, bueno, si eso les interesa ver, entonces podría ser bueno usar la media. Sin embargo, eso es solo un reflejo de qué tan fuertes son los valores extremos. La diferencia que hay entre la media y la mediana.
Y cuando veo que eso pasa, cuando veo que hay una distorsión, digamos, si quieren aquí, entre la mediana y la media, lo que digo es, uno, voy a usar la mediana mejor, porque realmente no me interesa que se vea afectada por estos valores extremos, porque eso es otra gente, ¿verdad? Diferente a estos jugadores de campo. Y la otra cosa que puedo hacer es dimensionar qué tan fuerte es la influencia de esos valores extremos al ver la diferencia entre la media y la mediana. Pero lo que les decía, el utilizar la mediana se justifica porque hay valores extremos. Si no, debería utilizar la media aritmética. Ok. Perfecto. Muchas Excelente. gracias. Con gusto. Ok, bueno, entonces nos falta hablar de percentiles. Y percentiles es un valor, indica el valor que acumula el P% de la población. Por ejemplo, si yo digo el percentil 20, lo que quiere decir eso es que me va a indicar cuál es el valor por arriba del cual hay un 20% de los valores. Entonces, si yo les dijera percentil 50, ¿qué es en este caso? Percentil 50. Nos vamos a volver acá, sheet 8. ¿Dónde está el percentil 50? 85. Excelente, gracias. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Por arriba de eso hay el 50% y por debajo de ese hay 50%. ¿Verdad? Entonces, percentil 50, por ejemplo, es por definición la mediana. Si yo quiero el percentil 20, entonces voy a ir aquí. ¿Cuánto es el 20% de 99? Entonces voy a calcular total de valores. 99. Y quiero percentil 20. Entonces voy a calcular aquí que es el 20% de esos 99. Es el valor número 20, ¿verdad? Entonces me voy a ir aquí y digo, ajá, por debajo de este o por arriba de este hay un 20% de los jugadores, o sea, quiere decir el percentil 20 es 89. ¿Se entendió ese procedimiento? Voy a ponerle otro color acá. Bueno, este está feo. Este es el percentil 20. Pues el profe, miras que no me queda claro, digamos, la definición como tal de percentil, no sé, El percentil, sí, el percentil lo que te indica es un valor, ¿verdad? De los valores ordenados, de nuevo, igual que con la mediana, sobre el cual vos tenés cierto porcentaje de la muestra. ¿Ya? Entonces, cuando decimos percentil 20, quiere decir un 20% de los valores, que son estos, está arriba de ese valor. Profe, pero era necesario hacer esa operación que usted hizo y no nada más ver el orden y seleccionar 20 y ver que Es que, ¿cómo sabes que es 20? Perdón. por el orden de que pusimos ahí, 10, 11, 12, 13. Claro, lo que pasa es que aquí lo engañoso es que aquí tengo 99 jugadores, pero suponete que tenés una muestra de 400 casos. Ah, ok. Sí. Es un mal ejemplo porque aquí casualmente la cantidad de elementos es casi 100. Okay. Pero si tenés 400, entonces igual hacer lo mismo, ¿verdad? Decís aquí tengo 400, por ejemplo, cambio de esta cantidad de casos y digo son el valor 80, el elemento 80, lo busco acá, si ese fuera el caso, ¿verdad? Y digo, ok, es el valor 67, el percentil 20. Claro, aquí abajo tendría que haber 320 también, ¿verdad? Y no estos 19 que están. ¿Me expliqué con esa lógica aquí? Se acumula el P%. Algunas medidas particulares son los quintiles o cuartiles. Estos quintiles o cuartiles es algo que, sobre todo para los que estudian economía entre ustedes, lo van a escuchar, ¿verdad? Es muy típico hablar de quintiles de ingreso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que el primer quintil es, por ejemplo, un ingreso por hogar de, por decir algo, 600,000 colones, eso quiere decir que los hogares, el 20% de los hogares más ricos del país ganan 600,000 o más. ¿Me expliqué con eso? Sí, sí, profe. O cuartil, ¿verdad? El cuartil, el último cuartil es de 250,000 colones.
Entonces, ahí diríamos que los hogares más pobres en ese caso, ¿verdad? Los que tienen menos ingresos, son de 200, el 25%, por eso hablamos de cuartil, ¿verdad? El último cuartil es el 25% de los hogares más pobres ganan de 250,000 colones o menos. Se divide el 100 en 4, entonces por eso uno cuenta. Exacto, en 4, en cuartas, en cuartos o en quintas partes, o también existen deciles. No entendí lo de quintiles. Lo de cuartiles sí, porque se divide en 4 partes, por decirlo así, pero en quintiles no. El de quintiles es exactamente esa misma lógica, pero la dividís en quintas partes. En quintas, sí. ¿Ya? Por eso quintiles. O si te dicen deciles, lo dividís en 10 partes iguales. Ok, gracias. Esos son simplemente nomenclatura, o sea, es casi como jerga profesional ahí, ¿verdad? De los economistas sobre todo. Por eso lo estoy mencionando aquí. Pero siempre se puede utilizar. Esto es una forma muy útil de caracterizar las distribuciones. ¿Por qué podría ser útil trabajar con esto y no solo con la medida de posición central? Porque al final, digamos, si yo quisiera hablar de, por ejemplo, comparar poder adquisitivo entre diferentes países, tal vez no sea tan útil solo hablar del ingreso promedio, sino de decir, bueno, y la gente que más gana, ¿cómo se compara entre esos países? Costa Rica y Panamá, por ejemplo. El primer quintil, ¿cuánto es? En Panamá es $2,800. Y aquí, 600,000 colones. No, es mucho más rico, entre comillas, digamos, los panameños, porque tiene un valor más alto en el primer quintil que los costarricenses. Aunque en Costa Rica puede haber una mejor distribución de la riqueza. ¿Me explico para qué tipo de cosas podríamos utilizar los percentiles? Sí, señor. Profe, esa fórmula la vamos a usar en algún momento. Esta, si quieren, digamos, esta fórmula que les estoy mostrando aquí es esa operación que acabo de hacer en el Excel. Ok. Sí. Ahí les queda igual de respaldo, digamos, a nivel del documento, pero lo que me interesa sobre todo es que les haga sentido la operación que estaba haciendo allá. Bueno, algunas conclusiones, ya lo último aquí para terminar la parte, digamos, de explicaciones. ¿Cómo afectan valores extremos a las medidas de posición? Ya lo hablamos, ¿verdad? Estas son alguna pregunta muy importante. ¿Cómo describen las medidas de posición también la forma, la distribución? Vean aquí este esquemita que tengo aquí abajo. Aquí decimos que cuando pasa esto, ¿verdad? Cuando la media es menor que la mediana y además menor que la moda, cuando está este orden entre esas tres medidas de posición, hablamos de una distribución que es asimétrica hacia la izquierda, como la que acabamos de ver, ¿verdad? La del control del balón. Hay bastante fuerte concentración de valores en valores altos y algunos valores extremos en este lado. Eso es una asimetría hacia la izquierda. Ustedes vean que esto no es muy intuitivo, esta forma de nombrarlas, ¿verdad? Porque ustedes seguramente dirían, pues aquí la asimetría es a la derecha, ¿verdad? A la derecha es donde están los valores. Esto, cuando hablamos de esto hacia la izquierda, esta nomenclatura es dónde están los valores extremos. Así es como le ponemos nombre a la asimetría. Los valores extremos están a la izquierda, entonces es asimétrica hacia la izquierda. Y aquí, cuando hay una coincidencia, y vean, compañeros, compañeras, la coincidencia no va a ser exacta nunca, no va a ser exactamente el mismo valor. Pero cuando están bastante cerca, eso es una indicación de que la distribución es simétrica. Cuando la media, mediana y moda coinciden bastante cercano. Entonces tiende a ser simétrica. Y al revés, cuando la moda es más pequeña que la mediana y la media más bien es influenciada, ojalá hacia la derecha por valores extremos altos, entonces hablamos de una asimetría o que es asimétrica hacia la derecha. Así es como le ponemos nombre a la forma de la distribución, solo viendo la relación entre las medidas de posición. Y bueno, este último punto no lo voy a molestar ahorita con esto. Eso recuérdemelo por favor, retomémoslo la próxima sesión para que vean cómo se hace esto. Preguntas, comentarios. Hasta acá. De mi parte no, profe. ¿Todo bien?
Profe, Julian. Bueno. Julian, Sorry. sí, Una pregunta rápida. sí. Todo esto uno tiene que saber hacerlo en Excel. Ahorita en el ejercicio práctico les va a tocar calcular cosas con esto, sí, sí, señor. ¿Y qué pasa si, digamos, el desarrollo no sale en Excel? Porque, digamos, en el cole nosotros nos enseñaron a hacer todo en la calculadora. Tiene que salir. No, en realidad sí, no, si puedes calcular, yo no tengo problema que lo calcules así, lo que pasa es que tendrías que meter en la calculadora una cantidad de datos interesante. Ok. Bueno, Entonces, sí, les recomendaría hacerlo en el Excel, sí. perfecto. ¿Quién más me iba a decir algo? ¿Alguien iba a hablar cuando Julian preguntó esto? No, profe, yo le iba a decir que todo estaba claro de mi parte, gracias. Ah, excelente, gracias. ¿Alguien más? Igual, bueno, les comento una vez, ahora sigue el ejercicio práctico. Esta primera parte del curso es un poquito intensiva y de hecho esta sesión de hoy normalmente salen un poquito, si me tenían algo de cariño hoy lo pierden normalmente y después lo recuperamos, esperemos en Dios. No es nada personal, de verdad, es para que nos acostumbremos. De una vez les adelanto, la intención de la sesión de hoy es un poco el ejercicio de estos conceptos, pero también el enfrentarse ustedes, lo voy a volver a decir la próxima cuando me reclamen, el enfrentarse ustedes a la realidad de trabajar con un grupo, con una cantidad de datos alta, interesante. Porque esa es la realidad. Cuando uno sale a la calle, yo no pretendo aquí darle sets de datos reducidos de 50 casos en los que todo se porta muy lindo, sino cuando salimos a la calle nos pasa un conjunto de datos y decimos, por el amor a Dios, ¿qué hago con esto? Lo que hacemos con esto es exactamente en principio lo mismo que hicimos con una cantidad de datos pequeña. Las operaciones son las mismas. Y para que eso salga ordenado y bonito, trabajen con tablas dinámicas. No traten de trabajar sobre la base de datos en bruto, porque si no, se van a perder y van a durar bastante más. Entonces, por favor, aquí yo sigo, por supuesto, conectado, igual que la vez pasada, para sus preguntas, comentarios. Y igual que la vez pasada también, aprendiendo del tiempo acá, les dejo esto para mañana a las 9 de la noche. Profe, Sí. miras que el ejercicio práctico número 2, el que usted subió al aula virtual, dice que el fecha de entrega es hasta el 26 de junio del 2020. Perdón, sí. Está mal. Ahí lo tienen en el aula virtual, la fecha de entrega es para mañana a las 9 de la noche. Ok, Sí. perfecto. El ejercicio, ¿verdad? La tarea ya es para la otra semana. Es para la otra semana, exacto. Igual esto lo trabajamos en equipos. En el grupo, sí, las dos cosas, igual que la vez pasada. Super. Bueno, entonces si quieren vayan entrándole y aquí estoy a la orden. Okay. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Voy a parar la grabación nada más ahí para no hacerla más grande. Ok, entonces, profe, ¿ya nos podemos salir del Zoom o todavía? Ustedes, como ustedes gusten, o sea, aquí no hay nada absolutamente obligatorio ya, nada más estoy disponible por si quieren entrar y preguntar. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe.